momentico, por favor. Nos acompañamos. Gracias, Señor, por este ágape. Gracias, Señor, por el amor que nos has expresado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú, en tu bondad, en tu misericordia, en ese amor infinito que nos has dado, expresado en Jesucristo, nuestro Señor, hoy podemos darte gracias por llegar hoy ante ti. Gracias, Señor, porque hoy nos gozamos en ti. Gracias, Señor, porque de pronto estemos culminando un año, Señor, pero en ti, Señor, seguimos la carrera constante que debemos tener en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, a ti. Señor, en tus manos me pongo. Señor, en tus manos coge y moldea mi mente, mi corazón, Señor. Danos a todos esa revelación que necesitamos del Espíritu Santo para entender tu palabra. Y danos, Señor, un crecimiento un poquito más el día de hoy. Gracias a ti, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces no es casualidad que hoy, aunque estemos terminando actividades prácticamente de localidad, ¿sí? Estamos terminando actividades de localidad, también estemos terminando el libro de Primera de Timoteo. La primera carta, no Timoteo, sino la primera carta. Le damos gracias al Señor porque hasta este momento nos ha permitido vivir esta carta. Nos ha dado el gozo de poder gozarnos en la carta que estamos leyendo, que estamos compartiendo. Es una carta que nos ha dado, es una carta pastoral, es una carta de Pablo a Timoteo, ya lo hemos dicho varias veces, y es una carta que expresa lo que debemos ser cada uno de nosotros como siervos de la obra del Señor, desde nuestra localidad, digámoslo así. Gracias al Señor porque nos ha permitido escudriñar, ya hacer en nuestro oído así y que entrara la palabra del Señor un poquito más. Nos han dicho con la carta de Timoteo, nos han dado exhortaciones del Señor con respecto a las doctrinas, con respecto a los diáconos, con respecto a las autoridades de la iglesia. Nos han dado también exhortaciones sobre nuestra forma de ser para la comunión y para nosotros mismos, ¿sí? Y para la obra del Señor. Nos da exhortaciones sobre la oración, nos da exhortaciones sobre cómo debemos conducirnos en nuestro comportamiento. Nos dice también cómo debemos cuidarnos, ¿sí?, de lo que se llama la apostasía. Nos da de cómo debemos cuidarnos. Sigan, hermano. Nos da exhortaciones de cómo debemos tratar a los demás. Nos da exhortaciones de cómo debemos tener en nuestro corazón esa parte de la piedad y el contentamiento, de cómo debemos gozarnos en la comunión del Espíritu con nuestros hermanos y con nuestro Señor. Al experimentar todo esto como iglesia, en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: mira, todo esto existe en el seno de la iglesia, existe en la comunión, existe con el Señor, existe hacia los demás. Tienes que alimentarte de todo lo que está en la iglesia para que puedas ir y llevar las buenas nuevas. La batalla es lo que habla ya de último, digámosle que dentro del sexto capítulo,
Habla de Timoteo, la buena batalla de la fe. El hermano Raúl nos habló de esa batalla. Nos habló cómo debíamos ser buscadores incesantes, por así decirlo, ¿sí? De esos que tenemos que ir a encontrar lo que se llama justicia, lo que se llama piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Palabras muy comunes en Cristo Jesús. Palabras muy comunes que nos habló el Señor Jesucristo, y colocando la semilla del Evangelio en los apóstoles y también hacia todo el mundo, ¿sí? El Señor hablaba de amor y de fe, hablaba en especial de amor, de paciencia que el Señor tenía con todos esos hombres que lo atacaban y querían hacerlo ver incorrecto, pero que por medio de la verdad que es Jesucristo, Él sencillamente con palabras de mansedumbre, pasible, decía: el Señor es conmigo, nadie llega al Padre si no es por mí, yo soy la luz del mundo. Y Él espera que la iglesia sea la sal y la luz igualmente del mundo. Entonces, cuando Él habla de esto, dice que lo vamos a hacer ejerciendo la buena defensa, lo que tanto el Señor Jesucristo hizo, dar un buen testimonio. Nosotros también, a nosotros nos dicen: demos un buen testimonio, ¿sí? Y también obedezcamos no solamente a lo que ya estamos viendo en la carta, sino a la esencia, a la parte principal, que son los mandamientos de la ley del Señor. Entonces, descubrimos nuevamente, porque cada día del Señor descubrimos que los mandamientos, aunque fueron escritos por allá en el Antiguo Testamento, Él los cumplió y son Él básicamente en nuestras vidas. Ya seguido de esto, entonces habla el Señor a partir de el versículo 17 de 1 de Timoteo 6. Y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y ya seguimos con la otra partecita. Entonces, según las sociedades bíblicas, hay un título que se llama La Buena Semilla, que está en el versículo 11, que es de donde tomó Raulito. Y digámosle que aquí termina. Entonces viene hablando el Señor de lo que les estaba comentando, de un buen testimonio, de cumplir los mandamientos, de que vamos a una batalla, pero esa batalla tiene unas características en nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a una batalla de una forma diferente a la que va el mundo, ¿sí? Nosotros vamos a una batalla preparados en el Señor, haciendo o cumpliendo lo que Él nos pide y que Raúl nos explicó la vez pasada. Entonces, cuando nosotros estamos en esa batalla, el Señor le habla, dice en el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, ¿sí? Cuando Él comienza hombre de Dios, viene de un contexto, ¿sí? Él viene de un contexto que está hablando desde el mismo capítulo 6 de la piedad del contentamiento, ¿sí? En donde ahí dice unas ciertas alertas que debe tener cada hombre de Dios, y esas ciertas alertas
dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, viene nombrando lo malo, ¿sí? Viene nombrando lo que lo va a atacar, lo que lo está acusando, y lo que le lleva a que se desvíe del camino, ¿sí? Porque un hombre de Dios tiene que ser atacado por el maligno, porque es lo que le importa, que se salga del camino del Señor, ¿sí? Él sabe que es salvo, pero aún así le importa atacarlo para que no esté preparado a la venida de su Señor, para que no esté atento a la venida de su Señor, para que no sea parte de esas 5 vírgenes que estuvieron preparadas. Entonces, ahí viene diciendo. Ahora, en otras versiones dice, mas tú, hombre de Dios, dice, habla directamente a Timoteo. Mas tú, Timoteo, ¿cierto? Entonces habla directamente a Timoteo. Y le viene diciendo todo lo que se habló en la reunión pasada. Y ahora, en este 17, cuando dice, a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué se fue a los ricos? Aquí, ¿qué le pasó? No entiendo muy bien de por qué el Señor se me fue a los ricos. Porque cuando uno tiene la idea del rico, tiene una idea principal, tiene una idea muy grabada en la cabeza, que hasta en los proverbios comúnmente está escrita, ¿cierto? Si nosotros vamos a Proverbios 22:7, ¿sí? Yo se los voy a decir rápido como para no, de pronto no vayamos directamente, sino solo nombrar. Dice, el rico se enseñorea de los pobres. O sea que el rico es dominador de los pobres, ¿sí? Los domina, los mantiene esclavos. Habla del rico como dominador. Entonces, ahí vemos algo que nos afecta, que no lo vemos bien. Dice en el 28:11, el rico es sabio en su opinión. O sea que el rico como tal tiene la costumbre de tener un ego grande, por así decirlo, y enseñorearse de su propio conocimiento. Ahora, si es rico, debe tener un conocimiento que lo volvió rico, ¿sí? De pronto en una sola área, pero es rico y él sabe qué es lo que tiene. Ahora, vamos a volvernos un momentico a la palabra rico, ¿cierto? Rico es el que posee, que tiene algo, ¿sí? Tiene, en este caso, cuando estamos hablando de los proverbios, comúnmente tiene dinero, tiene propiedades, posee como tal algo. Pero la palabra, o bueno, en el griego como lo describe la palabra rico, no habla de la posesión solamente como posesiones materiales, sino dice posee. Entonces ellos cuando están, por ejemplo, en Proverbios 28:22, dice, se apresura a ser rico el avaro, ¿sí? Entonces, ¿quién comúnmente quiere llegar a tener esas posesiones? Pero ¿cuáles posesiones? Las posesiones de dinero, las posesiones de lugares, las posesiones materiales. ¿Quién comúnmente va a eso? El avaro. Entonces ya aquí con rico vemos que es dominador, vemos que es avaro, vemos que es egocéntrico, ¿sí? Vemos que bueno, y hay otro que me lo saqué también aquí importante. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. O sea, al rico, ¿qué le preocupa? Le preocupa hacer más dinero, hacer más cosas, llegar a tenerlas,
O se preocupa porque la puede perder, porque ya está en abundancia, la puede perder, exacto. Entonces, mire que el rico comúnmente nosotros, aunque ya aquí también está escrito, y está dada la descripción del rico como una persona en la cual va a lo material, acá en esta carta quedaría un poquito descontextualizado hablar de rico como ese rico, ¿cierto? Entonces nosotros acá, cuando vemos a este rico, cuando dice acá en el 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Entonces, ¿cómo así? Pero si el rico es todo eso que estamos hablando, pues que sea altivo es lo más lógico, lo más común. ¿Sí? Pero este rico, como ya habíamos dicho, que es solo de posesión, ¿sí? También habla entonces habla de ese rico en dos sentidos. En un sentido literal, en el que hablamos ahorita, y en un sentido más figurado, que es el que tiene o el que recoge, se me olvidó la palabra, digámosle así, que recoge conocimiento y que recoge lo que es necesario para alguna actividad. ¿Sí? Entonces, si el rico, como tal, ¿sí? Es un hombre de Dios, ¿sí? Porque es que mira, aquí se está diciendo que dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea que los ricos, o sea, ser rico no es un pecado, ¿no? Hay que tener claro eso. Ser rico no es ser un pecado. Que una persona o que un hermano busque conocimiento del Señor en grandes cantidades no lo hace pecador, ¿sí? Que una persona tenga riquezas y que tenga abundancia no lo hace pecador. Lo que lo hace pecador es la altivez. Ahí se volvió pecado. Ahí el rico dejó de ser el rico que se le está hablando a esta carta, ¿sí? O sea que Pablo tuvo en cuenta no solamente a todos los hermanos promedio que pronto no tengan tantas riquezas, pero sí tuvo en cuenta también tuvo en cuenta a los otros hermanos que son ricos. Ya puede ser en una parte de la literalidad o puede ser en la otra parte, ¿sí? O puede ser en las dos partes, ¿sí? Porque hay hermanos, obviamente, que tienen el don de la palabra o que tienen don de ministerios, ¿sí? Donde tienen todos estos, en los cuales van a ejercer, y como van a ejercer y son ricos, pues no les demerita a ellos el ser, que siendo ricos no puedan hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que les queda más difícil, se les vuelve más complicado el asunto, ¿sí? Porque la riqueza como tal, ya en este momento entendida como una expresión de posesión, puede dar altivez. O sea, que el hermano que tenga mucha palabra, ¿cierto? Pueda volver altivo en su propio proceder y en su propio conocimiento, ¿sí? Que mezcle lo que el Señor quisiera que dijera y lo que en realidad va a decir, porque su conocimiento lo puede desviar. Estamos hablando de estos. Ahora, yo quisiera colgarme un versículo, de un versículo que hablé hace 8 días, en 1 Corintios 1:5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estamos viendo que los que recibimos del Señor, ¿sí? Estamos en un proceso de enriquecimiento. ¿En quién? En Cristo. Pero sigue siendo una posesión que nosotros vamos a tomar.
Y lo que habla ahí en el versículo es que habla que de la en toda palabra y en toda ciencia. Entonces nos enriquecemos en la palabra del Señor, porque la buscamos, y nos enriquecemos en el conocimiento que el Señor nos permite tener a los seres humanos, y en lo que nosotros necesitamos. Nosotros vamos en el conocimiento y en la ciencia hasta donde el Señor lo permite. ¿Sí? No se sabe aún cómo llegar a Marte en una hora. Se demoran años en llegar. Aún no se sabe cómo hacer. Hasta ese punto de la ciencia el Señor no nos ha dado. Entonces, hasta un cierto límite, esto como ejemplo, nos puede dar a los hombres el Señor, y si Él le place, lo revelará, y si no, lo tendrá oculto hasta el final de sus tiempos, o sea, hasta su venida. Entonces está sujeto tanto el conocimiento como la palabra que nosotros ejercemos hasta la venida del Señor Jesucristo. Ya después se nos serán reveladas muchas cosas que necesitábamos saber o que de pronto no necesitábamos saber, pero se nos serán reveladas. Entonces, claro, hablando del rico, hablando del rico que se va a enaltecer, pues que va a... se me perdió. Hablando del rico, dice que no sea altivo. Entonces, el contrario de altivo es humilde. Muy bien. Como humilde, nosotros ya lo vimos, que es una característica que le dan a los siervos del Señor desde que comienza. La humildad es dada a nosotros, o es enseñada a nosotros desde que comienza la vida en el Señor. Debemos ser humildes, mansos. Es el primer sermón que nos da el Señor. En este nos da la humildad, nos da la mansedumbre, nos dice cómo debemos ser. Ese sermón del monte en el cual el Señor habla de todo esto es muy diciente y nos complementa todo lo que necesitamos saber de humildad. Entonces, acá esta contradicción del rico altivo al rico humilde tiene que cumplirse en el cristiano. Si cumple en todas sus facetas, porque no solamente estamos hablando del que se enriquece en Cristo, ¿sí? Estamos hablando del que se enriquece en todo. Entonces siguiendo entonces, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En cuáles riquezas? Así estamos hablando de las riquezas materiales, ¿sí? Esas son inciertas. Las riquezas del Señor, las riquezas que nos han ido hablando los hermanos durante toda nuestra vida cristiana, todas esas riquezas que nos dice el Señor, esas son necesarias para nosotros en nuestra vida, ¿sí? Las que vamos recordando, las que nos vamos aprendiendo, y son las que nos van moldeando en carácter. Más aún así, esas riquezas, si llegamos a enaltecerlas, ya no son riquezas que nos sirvan. Entonces también hay una delgada línea de lo que el Señor nos permite en su palabra, ¿sí? ¿Cómo podemos ejercer la palabra del Señor? Debemos cuidarnos de esto. Debemos cuidar de malinterpretar la palabra. Debemos cuidarnos de malinterpretar y hacernos altivos por alguna expresión de la palabra, ¿sí? Entonces, es como los contextos. Si en el contexto a usted le dicen es profeta, ¿sí? Y va a enaltecerse por esta parte, pues ya no va a servir tanto, o ya no va a servir como profeta. No lo puede hacer, porque hay algo de usted metido. Las riquezas del Señor son en Cristo. Vuelve y juega. Entonces, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, estas riquezas del Señor las vamos a disfrutar nosotros en el Señor
con el Señor en comunión con cada uno de los hermanos. Y él lo dice ahí más adelante cómo es, ¿cierto? Dicen los cuales son, dice, que no. Que hagan bien, o sea que hay misiones específicas para los ricos. Que hagan bien. Que hagan bien es que hagan las cosas correctamente. ¿Sí? Que haya excelencia en lo que hacen. Porque es que teniendo riquezas, si no hacen las cosas excelentemente, yo creo que hay una mayor medida de evaluación, una mayor medida de lo que el Señor está mirando y lo que el Señor está esperando del rico. Obviamente, de todo se espera, porque pues la parábola lo dice, el que tuvo un solo talento y lo escondió, pues desaprovechó. El que tuvo 5 talentos y lo aprovechó, este es un hombre rico que antes aprovechó y multiplicó la palabra y multiplicó el evangelio y multiplicó lo que el Señor esperaba, pues se le fueron dadas el que escondió también a él. Ese también se lo fue dado porque él cumplió. Entonces esa es la excelencia del rico, ¿sí? El hacer bien las cosas. Entonces acá lo dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. O sea que si tienen los medios y hay necesidades, los ricos pueden ejercer las dádivas y pueden ejercer la generosidad en todos estos hermanos o en todas las personas que el Señor le llegue a colocar en su corazón. Entonces, cuando hablábamos en 1 Corintios, ahí en ese capítulo el Señor hablaba de la gracia del Señor que va cogida de los dones, ¿sí? y que se expresa la gracia del Señor Jesucristo, aquí se expresa en dádivas y generosidad a los que da. O sea que los ricos tienen que, digámoslo así materialmente, tienen que romper ese amor que pueden tener por lo que tienen ya, para poder ser generosos y dadivosos. O sea que tienen también una medida de esfuerzo, una medida de sacrificio en lo que pide el Señor, ¿sí? Esto lo cual es en el Señor, para el Señor esto es de mucho valor. Así se los está diciendo y dice, tiene que serlo así, háganlo así. ¿Por qué? Porque yo lo mando, ¿cierto? Si nosotros vamos a Marcos 10:17, vemos el ejemplo más claro del rico en Jesucristo mismo, ¿cierto? Dice el joven rico, lo llaman así las sociedades bíblicas. Dice, al salir para seguir su camino, Señor Jesucristo iba saliendo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces mira que el rico, aunque pueda que tenga las cosas, aunque pueda que tenga muchas necesidades cubiertas, en este contexto, este rico sabía que la vida eterna era algo que no tenía, era algo que le faltaba, ¿cierto? Y lo llama y le dice de esa forma. Más adelante el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. Él le contesta al Señor, o sea, la humildad de Jesucristo, hablando a un hombre rico. Comienza desde ahí a ablandar el corazón, hablándole al corazón del rico. ¿Sí? O sea, tu conocimiento no es el exacto. Bueno es Dios. Claro que el Señor sabía que era Dios, ¿sí? Pero aún así se lo aclara a él. Dice, bueno es el Padre, bueno es Dios. Los mandamientos, sabes, los mandamientos, ¿qué? Los mandamientos sabes. No adulteras, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dice así. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué vimos ahí? Orgullo, altivez. Pero ya lo he cumplido. ¿No que usted sabe todo esto? Allá adentro está diciendo. ¿Cierto? Entonces Jesús mirándole, le amó. Principal característica del siervo del Señor. Le amó. O sea que si al siervo como tal lo atacan, ¿sí? Y tratan de desvirtuar la palabra, ¿él qué es lo que va a sentir? Misericordia. Y le amó. Le amó al joven rico. Desde un comienzo se ve que es testarudo, que es altivo. Pero el Señor no esperaba que fuera correctísimo. Que él fuera un misericordia, que fuera un hombre, quién sabe, ejemplo de, ¿no? El Señor sabía que él era un pecador y que posiblemente iba a encontrar algo en él, y sabía que iba a encontrar en él, y por eso le amó. Por eso, hermanos, nosotros, aquí todos presentes, fuimos amados cuando el Señor nos encontró. No creas que tú lo encontraste. Él te encontró. Él te conoció desde antes de que nacieses. Él te conoció desde antes de que fueras un pensamiento en tu padre o en tu madre. Por amor, porque Él nos amó. O sea que esto es para todos, los ricos que ahora somos en Cristo Jesús. La gracia del Señor nos alcanzó porque Él nos amó primero. No porque mereciéramos algo. Gracias, Señor, porque nos viste, porque nos amaste, porque nos tuviste en cuenta. Y Él nos quiere a todos, mas Él sabe que no vamos a ser todos, pero ya somos ricos en Cristo. Hermanos, cada uno de acá es rico porque el Señor lo salvó. Cada uno de los que está acá es rico porque tuvo o porque tiene la oportunidad de tener una relación con Dios. ¿De qué forma? Como lo hemos ido leyendo en la carta de Timoteo. Si ahorita nos queda la incógnita de cómo es, volvamos a leer la primera carta. Y nos sirve porque en la Biblia nos vamos a aprender los versículos que necesitamos hablar. La Biblia. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, este pobre rico se quedó sin lo más importante, su salvación. O sea que ya fue un pobre rico. Volvamos a Timoteo. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. O sea, lo que le pidió Jesucristo a ese rico, generosidad, compromiso, y que si lo llegaba a aceptar, cargara su cruz. Hermanos, a mí no me gusta cargar la cruz. En mi naturaleza no le gusta. A mi naturaleza le gusta saltarse la cruz. Pero el Señor hoy me lo recuerda nuevamente.
carga tu cruz. ¿Qué es cargar tu cruz? Es en mi riqueza ir a servirle al Señor en la forma en que Él lo pide. Dice, ahora, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces mire lo que estaba buscando el joven rico. ¿Qué buscaba? Vida eterna, ¿cierto? Pero ¿cómo va a echar mano de la vida eterna? Con lo que le dijo el Señor. Aquí se ratifica. El Señor le pidió al joven rico una cosa, no la pudo cumplir, dijo no puedo con esto, mi naturaleza no me deja, y acá le dijo, así vas a poder echar mano de la vida eterna. Así sí vas a poder llegar a la vida eterna. Aquí lo ratifica Pablo a Timoteo como siervo del Señor. Se lo está ratificando y le está diciendo, ojo, hijo de Dios, te has enriquecido y te estás enriqueciéndote en Cristo. Hay que dar en generosidad de la misma forma. ¿Cómo lo damos? Como le hemos hablado desde el principio de la carta. Yendo a dar el Evangelio a los que se nos crucen y a los que se nos pongan. Es la única forma de ser generosos. Porque ¿cuál es nuestra riqueza? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a compartir? A Cristo. ¿Sí? Y al rico, en posesión, en cosas materiales, le pide también esa otra parte, que va aún más allá, en donde sus posesiones y en donde sus bendiciones económicas, por así decirlo, le van a ayudar aún más a este propósito. Y pueda verse libre de la avaricia, de su propio conocimiento y de todo lo que miramos en la parte de Proverbios que está en las descripciones para ricos. Entonces, esa batalla la termina el Señor por medio de Pablo, diciendo y hablándole a los ricos, y le habla esa última parte porque es la batalla más dura. Es que es la batalla en la cual nosotros vamos a ser quebrantados. Es la batalla en la cual nosotros tenemos que doblar la rodilla para decirle, Señor, tú sé grande en mí, porque si yo me quedo de pie, no voy a hacer nada. Necesito arrodillarme delante del Señor. Necesito postrarme delante del Señor para decirle a Él, haz conmigo lo que tú necesitas. Para poderle decir, hazme fuerte contra la falsa doctrina. Para poderle decir, hazme un hombre de piedad y contentamiento. Para poderle decir, hazme un diácono. Hazme un obispo. Para poderle decir todo esto, hay que entrar en esta parte de la batalla, arrodillarse delante del Señor, a postrarse delante del Señor y decirle, heme aquí, estoy dispuesto para ti. Somos ricos en Cristo, nos vamos enriqueciendo, porque fuimos por amor y por misericordia salvados. Y por eso debemos anhelar conocer más del Señor. En la última parte dice, encargo final de Pablo a Timoteo. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha ordenado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, en la cual, profesando algunos, se desviaron la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, mis hermanos,
ya como salida de la carta, lo que nosotros decimos, agradeciéndote a ti por tu atención y colaboración, quedo atento de tus peticiones y de tus necesidades, cordialmente firma tal, ¿cierto? Ahí estamos en esa partecita. Dice, pero acá dice, guarda lo que te he encomendado. ¿Qué nos encomendó? La batalla que estamos librando. Nos encomienda una batalla. ¿Por qué nos encomienda una batalla? Volvemos y lo decimos. Porque la relación con el Señor así lo amerita. Que por medio de esa batalla nosotros descendamos y Cristo suba en nosotros. Entonces, si se acuerdan de la parte de los diáconos, para la parte de diáconos y obispos, hablábamos de unas características que subían como una escalera y que nos llevaban a Cristo, ¿cierto? Entonces sube lo que es de Cristo, pero nos faltaba la otra partecita. Baja lo que es de nosotros. Entonces el pecado desciende, la obra de Cristo asciende en nosotros. Y lo viene diciendo en toda la carta. Así lo dijeron todos los hermanos que aquí estuvieron exponiéndolo. En todas un gran común. Y es que nosotros debemos ser apagados en nosotros y ser enriquecidos en Cristo. Gracias al Señor porque podemos experimentar esto. O sea, en la carta nos dice cómo vamos a experimentar las riquezas en Cristo. Y por eso le dice como última parte, o sea, le dijo todo lo que le dijo en la carta, pero lo último vuelve y se lo ratifica. Le dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, o sea, lo que no sirve, no te metas en él, no te metas en ello, trata de cuidarte, trata de estar siempre en la santidad del Señor Jesucristo lo mayormente posible, ¿sí? Ojo hermanos con ese YouTube que nos habla cosas raras, ojo hermanos con esas creyendo que somos ya demasiado ricos en sabiduría y terminamos judaizándonos. Vanas palabras. Necesitamos del Señor, de Él, para que no caigamos en todo esto. Se lo recomienda a Timoteo. O sea, Pablo, que conoce a Timoteo, que le dice, oiga, usted que es mi hijo, yo te conozco desde chiquito, pero él sabe que existe la posibilidad de que Timoteo se pueda desviar. Y se pueda desviar, ¿por qué? Porque no está creciendo Cristo en él. O sea que es una necesidad para todos nosotros que Cristo crezca en nosotros. Y los argumentos de las falsamente llamadas ciencias. Ahora, lo que habíamos hablado en Corintios es que la ciencia es dada por el Señor, ¿cierto? Lo que no es dado por el Señor, ¿qué son? Mentiras. Vanidades. Por eso hasta este momento, la misma evolución no ha tenido el sustento suficiente para autosustentarse en ella misma. Lo que sí tiene la creación del Señor. La ciencia lo ratifica. Ayer, y voy a meter como experiencia personal. Ayer estaba con mis hijos en
con unos hermanos en Cristo que trabajan el homeschool, y ellos trabajan el tipo providencial, y trabajan las líneas de tiempo, y trabajan los personajes que cumplieron la misión del Señor. ¿Sí? Hablaban estos niños con la que propiedad de decirles, eh, Cristóbal Colón, el cual para nosotros históricamente es conocido como el señor que trajo a las Américas una cantidad de malandros sinvergüenzas que doblegaron a los indígenas, ¿sí? Pero ellos hablan con toda la propiedad de que Cristóbal Colón, siendo cristiano, porque era cristiano, siendo cristiano, llegó un momento en su viaje en que le tocó doblar la rodilla y decirle, Señor, me van a matar, ayúdame porque yo no puedo con esta carga, ayúdame a llegar a tierra. Y llegó a tierra. El Señor le escuchó, el Señor le dijo, he ahí el testimonio que tú le estás dando a toda esa cantidad de malandros que venían, supuestamente, o de personas que venían de las cárceles, que nos cuentan a nosotros, ¿sí? Y que en una gran cantidad de ellos, según cuentan los historiadores, no estoy seguro si sea así, pero según lo cuentan, son judíos que vieron cómo Jesucristo, al cual Colón le imploró, los salvó. Y por eso llegó a la primera tierra. ¿Y cómo la llamó? Ajá, hermano, muy bien. San Salvador. En honor a el Salvador, en Jesucristo. Y así hablaron de muchos hombres que lucharon en toda la historia por la palabra del Señor. Lucharon sobre esto. Dice el último versículo, la cual, profesando algunos, se desviaron en la fe. Todos estos hermanos tuvieron que lidiar con la ciencia de su momento, ¿sí? Tuvieron que decir, como cristianos, estás mal, la tierra no es plana, la tierra es redonda. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra por la misma creación. La creación te lo muestra. Si tú estás puesto en una parte del globo, se va a ver de una forma, las estrellas en movimiento. Si estás al centro, se ve de otra. Y si estás en el otro lado, se ve contraria. Hermoso. Y la palabra del Señor muchos años antes, 2000 años antes, o no sé cuántos años antes, ya estaba diciendo que la tierra era curva. Lo decía la palabra del Señor. La ciencia que fue revelada por el Señor estaba siendo dada 2000 años después, refutada, pero se podía refutar por la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces los que se desviaron de la fe fue porque siguieron esa ciencia errónea y esa ciencia que hablaba mentiras, que engaña, que nos pone a tambalear. Pero si tú sientes que tambaleas, ve a Cristo. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cómo no va a caer? En toda la carta nos lo dijeron. En Cristo Jesús. Bueno. Dice como última parte, para rematar, cuestión importante, la gracia
sea contigo, con nosotros, para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has dicho. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido gozarnos en ti, porque nos has permitido ver verdades en ti, porque hemos encontrado que el camino de la verdad está en la gracia, está en Cristo. Hoy lo ratificamos una vez más. Hoy entendemos, Señor, que nuestras riquezas son diferentes a las que el mundo piensa, pero estas riquezas valen la pena porque están en Cristo Jesús y porque las debemos mantener en ti. Danos un relacionamiento, Señor, contigo. Danos, Señor, esa forma de expresarnos de ti. Haznos de palabras suaves, no de palabras duras como somos nosotros. Haznos de palabras suaves, llenas de amor, de mansedumbre. Controla, Señor, nuestros impulsos. Contrólame, Señor, porque yo no soy una persona que sabe responder. Contrólanos, Señor, y haznos, Señor, cada día un poquito más adictos a ti, más cercanos a ti. Gracias, Señor. Amén.